Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Chile hay preocupación de quienes apoyan el apruebo y también de quienes lo rechazan. Las encuestas no son confiables, dicen muchos, y hasta el mismo día del plebiscito no sabremos cuál ha sido y será el comportamiento político de la ciudadanía sobre la nueva constitución que se propone a ese país. Pero antes de llegar a ese evento, la pregunta es ¿qué pasó en el camino desde el referéndum para la realización de una convención constitucional hasta ahora? ¿Qué pasó? Es la pregunta que desea mucha gente fuera de Chile. Y de eso queremos conversar con el politólogo y académico Marcelo Mela, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto, Marcelo, tenerlo de nuevo por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, Orlando. Ya hemos estado alguna vez en este espacio, ¿no? Sí, claro que sí, creo. con mucho gusto y aprecio además por sus criterios y reflexiones. Y por eso mismo le pregunto qué pasó, porque había un gran entusiasmo, un fervor ciudadano y ahora parecería que lo que prima uno es la duda, la incertidumbre, pero también un alto escepticismo sobre lo que puede pasar con la Constitución redactada y elaborada por la Convención Constitucional. Mire, pasaron varias cosas entre el 2020 y el 2022, que el 2020 es el momento en el cual se inicia el proceso constituyente con el plebiscito de entrada y la elección posteriormente de los convencionales constituyentes, y el momento que vive actualmente el país. Claramente, el país del 2018, del 2019, antes del estallido, es un país que claramente tenía deficiencias importantes, pero que tenía condiciones de estabilidad que eran distintas a las que existen hoy día. Es decir, hoy día existe una afectación de la estabilidad institucional, del orden social, del orden público, y eso, como nos enseña la historia, es tolerado por las sociedades, pero durante un cierto tiempo. Y la verdad es que la multiplicación de incertidumbres ha hecho su trabajo, creo yo, en la opinión pública, a tal punto que los niveles de incertidumbre que significa la transición hacia una nueva constitución han generado no solamente debates, sino que sectores que estaban inclinados inicialmente por impulsar este proceso, en este momento sean partidarios más bien de rechazar este texto constitucional. Lo segundo, Orlando, que pasó, es que los contenidos del texto se parecen mucho más a una recolección de temas que corresponden a demandas muy legítimas de grupos de interés, pero que no logran construir un respaldo político mayoritario electoral. Y lo tercero es que creo que desde el punto de vista de los contenidos, definitivamente hay algunos temas que están mal logrados en el texto constitucional y que más que soluciones y certezas generan preguntas, dudas y temores en sectores que no son necesariamente conservadores o reaccionarios, que son más bien de centro izquierda, que en este momento al menos tienen dudas de aprobar este texto en el plebiscito del 4 de septiembre. Claro, Marcelo, pero usted acaba de mencionar algo que, por supuesto, por fuera de Chile uno puede entender de distintas maneras, pero le invito a que nos explique mejor. Hay incertidumbre y no hay una estabilidad. ¿Cómo se explica esto? Claro, mire, lo que sucede es que en el caso de Chile, nosotros veníamos después de las protestas estudiantiles del 2011 al 2015, 5 años de movilizaciones multitudinarias que habían generado un gran impacto y habían abierto una ventana de oportunidad para hacer transformaciones institucionales. Los estudiantes en Chile demandaron cambios en la educación superior, principalmente en el sistema de financiamiento público, en la gratuidad, en el acceso, pero también cambios institucionales de mayor envergadura. Y desde ahí que ha instalado esto hasta el estallido social, donde efectivamente las instituciones de la constitución de la dictadura de Pinochet son superadas por un malestar social que se expresa no solamente el día 18 de octubre del 2019, sino durante varios meses. Incluso iniciada la pandemia, las personas en Chile seguían manifestándose activamente, pero ese es el impulso que tiene este proceso de transformaciones, pero yo diría que no es posible entender, Orlando, que ese malestar que existe en buena parte de la sociedad por desigualdades, por falta de inclusión, por violencia estructural respecto a algunos sectores de la sociedad, por marginación de los beneficios del modelo de desarrollo, van a ser resueltos por un texto constitucional. Acá hay dos carriles grandes que hay que poner a la vista. Uno es la superación de la constitución de la dictadura, y yo no tengo dudas de que
más temprano que tarde, independiente del resultado del 4 de septiembre, se va a superar la constitución del dictador Pinochet. De hecho, la semana pasada esta semana, perdón, se promulgó la rebaja de los 4/7 para hacer la reforma. Anteriormente existía un quórum de 2/3. Entonces, existe una voluntad transversal, porque, bueno, uno puede tener muchas dudas hablando del compromiso político de la clase política, pero no puede suponer que son suicidas. Entonces, no es posible que la clase política en Chile enfrente una nueva ronda de elecciones sin sacarse encima la constitución de la dictadura. Ahora, las incertidumbres se han acumulado porque hay temas que no tienen que ver en Chile hoy día con el estallido social, que tiene que ver con la crisis económica internacional y que están golpeando duramente al país. Entonces, sumemos la incertidumbre generada por el estallido, por las movilizaciones ya de una década, y sumemos una situación económica que es bastante inédita en Chile en los últimos 40 años, es decir, un freno al crecimiento económico y un aumento de la inflación significativa, a tal punto que si usted mira la devaluación de las monedas en América Latina, una de las monedas más devaluadas es el peso chileno. Pero Marcelo, ahí yo añadiría algo que por supuesto también hay que tomarlo en consideración y no por eso quiero apelar a favor o en contra de algo que está ocurriendo, pero lo que veo cuando uno revisa la tendencia de redes sociales en Chile, lo que se ve es una campaña muy agresiva, muy violenta también en contra de la izquierda, del progresismo, de los derechos, de las comunidades LGBTI, con los temas de género, desde sectores neofascistas y que sostuvieron por muchos años la dictadura de Pinochet y después todo lo que vino a continuación, por supuesto. ¿Hasta dónde también esta campaña agresiva, como digo, violenta en términos simbólicos también, incide en este comportamiento? Bueno, sin duda, la campaña de los sectores más retardatarios de la sociedad está desplegada en Chile, pero la oportunidad para que esa campaña recoja frutos depende también, Orlando, de los errores que comete el progresismo, los sectores progresistas en Chile. En primer lugar, de la capacidad de tener una convergencia estratégica, no como existe hoy en Chile, que existen más de alguna diferencia importante a la hora de enfrentar el plebiscito entre las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad, integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y Socialismo Democrático, con los antiguos partidos de la Concertación, que gobernó Chile desde 1989, menos la democracia cristiana. La relación entre estos dos bloques políticos no es necesariamente una relación de convergencia. En el mes de marzo, Orlando, se hizo una reunión en Cerro Castillo, uno de los palacios presidenciales en Chile, para instalar la idea de que iba a existir una convergencia de estas dos coaliciones en una, porque para un presidente que tiene un respaldo minoritario en el Congreso es muy difícil cumplir el programa si no tiene la unidad de los sectores progresistas. Entonces yo diría, es cierto lo que usted dice, hay una campaña desatada en redes sociales. Ahora, yo me planteo mis dudas respecto de la efectividad de esa campaña. Chile no es un país mayoritariamente neofascista ni ultraconservador, y por lo tanto, si usted mira las encuestas, se da cuenta que esos sectores son un 10, un 15% de la sociedad, y con eso no se podría pensar en ganar el plebiscito. Han pasado otras cosas, y las otras cosas que han pasado tienen que ver con errores en la redacción del texto, que son importantes. No es un invento de la ultraderecha, y errores comunicacionales de los propios convencionales constituyentes. Piensa usted que en el plebiscito de entrada este proceso fue apoyado por casi un 80% del país. Entonces no se puede explicar solamente por errores de la ultraderecha en la situación que estamos viviendo, donde alrededor de 10 puntos porcentuales en encuestas transversales, que no son solamente financiadas por la derecha, también hay otras encuestas, incluso las que paga el gobierno, que muestran una diferencia de 7 a 10 puntos porcentuales de diferencia. Ese fenómeno en 2 años de cambio de preferencia, uno lo puede interpretar de muchas maneras, pero claramente no es la única explicación la campaña de la ultraderecha. Claro, y uno pensaría que con la presencia de Gabriel Boric y toda la corriente que apoyó en la segunda vuelta a este candidato ahora presidente, evidentemente iba a ser como una especie de fuerza, de inercia que se iba a ir acumulando por la gestión que generaba, por supuesto, expectativa. Entonces ahí cabe la otra pregunta, ¿hasta dónde también con este comportamiento político de estos sectores se ha revitalizado la postura de derecha y de ciertos sectores conservadores que también, por supuesto, se gestan alrededor de la inestabilidad de la que hablamos?
Mire, hay que tener en consideración que los procesos de transformación estructural, como los que se iniciaron en Chile en la última década con las movilizaciones sociales, generan impulsos para el cambio, pero también impulsos para la reacción. Entonces, si los sectores progresistas no logran una articulación estratégica que le permita al gobierno progresista que debe liderar estos cambios, tener en primer lugar una mayoría en el Parlamento, cuestión que hoy día no existe en Chile, entonces efectivamente la fuerza de la reacción de los sectores más retardatarios construye historia y se cede un espacio político que tiene que ver con errores estratégicos de los propios sectores del progresismo. Y yo creo que hay mucho que hablar, mucho que discutir en Chile, porque claramente la comunidad internacional debe tener grandes dudas respecto a este cambio en el impulso progresista hace 2, 3 años atrás y cómo esto se transforma hoy día en un impulso reaccionario tan fuerte. Yo creo que el gobierno del presidente Boric no ha entendido que su primera obligación cuando asume, el presidente Boric asume con alrededor de un 24% en la Cámara Baja, en el Congreso, y en el Senado aún peor, alrededor de un 10% de apoyo. Imagínense, con demandas sociales importantes, con presión social como nunca antes, con expectativas de cambio, de transformación, pero con un 25% de respaldo en el Congreso. La tarea del día 1 de su gobierno era hacer crecer la coalición oficialista. Eso se intentó, pero yo diría que también, y así lo han reconocido algunos ministros, algunos políticos del Frente Amplio, ya sea por soberbia o por ingenuidad, el tono de los primeros meses del presidente Boric nos mostraba más bien de un gobierno que creía que, habiendo ganado la elección, los cambios se iban a producir por defecto. Y lo que uno sabe políticamente es que los resultados de la elección presidencial sirven para celebrar hasta el día en la noche, que se hacen las celebraciones, pero al otro día uno se instala con un gobierno que debe contar escaños parlamentarios para saber cuál es el músculo, cuál es la fuerza con la que cuenta para hacer esas transformaciones. Entonces yo creo que aquí han existido errores tácticos, estratégicos del gobierno, digo, ingenuidad probablemente, inexperiencia, o derechamente exceso de confianza y voluntarismo que explica cómo el gobierno ha deteriorado su cuota de control de escaños parlamentarios, y eso también hoy día es un problema para las transformaciones que vienen después del día 5. Gane el apruebo, gane el rechazo, Orlando. El presidente Boric tiene comprometido un programa de transformaciones y efectivamente con un 24 y un 25% no alcanza. Efectivamente es así, Marcelo, porque a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, con 20 días en la gestión del gobierno, el presidente Gustavo Petro ha generado una serie de debates que además arrastran a la oposición que tenía en contra, supuestamente para impedir su realización. Hagamos una pausa, Marcelo, y volvamos en la segunda parte para ver efectivamente hasta dónde el contenido del texto constitucional propuesto para el referéndum tiene que ser abordado de otra manera para posibilitar al menos una aprobación que garantice ir un paso más adelante de lo que se vive actualmente. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando sobre este tema fundamental, neurálgico, medular en la vida política de Chile, que tiene que ver con el referéndum o plebiscito aprobatorio del nuevo texto constitucional. Para eso seguimos conversando también con el politólogo y académico Marcelo Mela. Le decía, Marcelo, que a diferencia de lo que ocurre en Colombia, que ha generado un amplio debate de temas estructurales de la vida política de Colombia, los debates, en cambio, en Chile no están centrados precisamente en eso. Y por eso la pregunta es, ¿qué es lo que hace imposible que los temas abordados en la Constitución o en el texto constitucional no generen esa discusión de los temas estructurales de Chile? Bueno, mire, yo diría varias cosas. Lo primero es que me parece que la Convención Constitucional en Chile equivocó el tono desde el punto de vista de los contenidos, al menos en 2 o 3 temas que son cruciales. Primero, en la definición de los balances, de los check and balance entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el diseño del Poder Legislativo en Chile, claramente
aunque formalmente establece una fórmula de bicameralismo que está en consonancia con lo que es la tradición y la cultura política en Chile, un Congreso con dos cámaras. Sin embargo, resta funciones a la llamada Cámara Alta o al Senado, que tiene otro nombre en el proyecto de nueva Constitución, se llama Cámara de las Regiones, pero finalmente de las dos cámaras, la única que tiene poder de veto efectivo es la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, una parte importante, Orlando, de la sociedad piensa en Chile hoy día que ganando el gobierno y controlando la Cámara Baja, finalmente eso podría ser peligroso para la democracia, para la calidad de la democracia y para la capacidad de la oposición de mantener una cierta capacidad de veto sobre transformaciones. Y no hay que pensar solamente en que el progresismo puede ser gobierno, también la ultraderecha podría crecer en Chile, dada la magnitud de la crisis económica, recoger el malestar social y podríamos tener en 4 años más un gobierno de ultraderecha. Y en la eventualidad de que controlar la Cámara Baja, eso sería muy peligroso porque disminuiría el ámbito de acción de la oposición. Ese es un gran tema que genera un rechazo, una resistencia de sectores que no necesariamente son sectores conservadores, son sectores progresistas, pero que ven acá un problema grave de diseño institucional. El otro tema que genera también bastante resistencia tiene que ver con el tema del el diseño del sistema de justicia, que históricamente en Chile se llamó Poder Judicial y hoy día se llama Sistemas de Justicia, en plural. Y ahí tiene menos resistencia el tema del pluralismo jurídico, que le da un canal institucional a la justicia indígena, pero tiene mucha más resistencia. Esto de haber disminuido el estatus del Poder Judicial, lo que a juicio de algunos significaría también en el Consejo de Justicia, que es un nuevo órgano propuesto por el texto constitucional, hacer que la justicia pierda autonomía. Entonces, nuevamente es una crítica al diseño institucional que propone el nuevo texto constitucional. Yo diría que esos temas son temas realmente cruciales. Y el tercer tema que se ha metido en algunos sectores, más bien de centro, como un tema muy polémico, muy resistido también, es el tema del consentimiento indígena. Ahí hay dos interpretaciones, Orlando, del poder de veto que instala el consentimiento indígena para las comunidades indígenas respecto a reformas constitucionales. Algunos dicen que, dado lo que dice el texto de la nueva Constitución, esto sería aplicable solo a cuestiones que tienen que ver con sus comunidades. Otros, en cambio, señalan que ese criterio no es explícito en la literalidad del texto y por lo tanto hay una discusión interpretativa de qué es finalmente lo que está proponiendo el nuevo texto constitucional. Los sectores más conservadores han utilizado esta ambigüedad de la redacción del consentimiento indígena para señalar que cualquier intento de reforma constitucional posterior a la aprobación es imposible porque se necesita apelar o recurrir al consentimiento indígena. Y todo el mundo sabe en Chile que incluso dentro del mundo mapuche existen grandes diferencias entre las distintas comunidades, por lo tanto obtener consentimiento indígena es materialmente imposible. Yo diría que esos son los tres temas que hoy día crispan un poco a la opinión pública y que, a mi juicio, son errores en la redacción del texto. Y ahí añadiría algo que puede parecer ingenuo de mi parte, obviamente soy periodista y no podría por qué meterme en asuntos tan duros, difíciles de entender a la distancia también, hasta dónde también en función de todo esto que estamos conversando se podría pensar desde el siguiente enfoque. ¿Esta constitución es mejor que la vigente? ¿Hasta dónde un poquito mejor garantiza algo más amplio para el debate público y para la vida democrática de Chile? No, sin duda, creo yo que el texto, y en el caso de ganar el rechazo, el principal insumo para el nuevo proceso debe ser este texto, pero yo creo que en lo que significa el catálogo, en la parte del catálogo de derechos, Orlando, esta constitución es un salto hacia adelante sin duda. Y eso hace, a mi juicio, que claramente este texto constitucional sea muchísimo mejor solo en el contenido a la constitución de la dictadura de 1980, reformada durante la administración de Ricardo Lagos, comparando texto a texto, digamos, contenido contra contenido, pero todos sabemos que la política no solamente son contenidos, sino también son percepciones respecto a la realidad. Y en esa lucha por la hegemonía, por la batalla comunicacional, la verdad es que, repito, se han cometido errores de un lado y aciertos de otro que explican este cambio de preferencia que es bastante dramático hoy día y que la verdad, para ser realista,
por la distancia, los números, alrededor de 800.000 votos o 1 millón de votos, parece difícil de remontar a un poco más de una semana del plebiscito de salida. Claro, y entonces ahí también cabe la pregunta que tenía pendiente para casi al final, es decirle, si hay una diferencia que está marcada entre estos 5 o 8, algunos hablan incluso de 10 puntos a favor del rechazo en este momento, ¿qué deben hacer las fuerzas políticas, el propio gobierno, los sectores académicos, intelectuales, que saben que remontar eso, no solamente en términos electorales, sino, como usted acaba de decir, desde la misma percepción, podría marcar también en otro sentido un declinamiento, Sí, una caída del gobierno? sí, mire, yo creo que el foco en esta semana y media que resta para el cierre de la campaña y para el plebiscito de salida debe estar dado por el trabajo territorial en la región metropolitana de Santiago. Y si usted me lo permite, en las principales ciudades, Valparaíso, Concepción. La campaña territorial es la clave hoy día para poder remontar y para poder dar vuelta a este escenario que se está construyendo con las encuestas de opinión pública. Lamentablemente, nuevamente creo que hay un error de diseño en la campaña territorial, porque el presidente Boric está en las encuestas de opinión hoy día en Chile con una oposición sobre el 50%. Y por lo tanto, que el presidente Boric y los equipos de gobierno vayan a hacer la territorial y no personas independientes que han sido parte incluso de los grupos de apoyo de los convencionales constituyentes, me parece que es un error político. Si el presidente y el gobierno tuvieran un apoyo de un 60%, tiene total lógica que el presidente vaya a hacer la territorial, pero tiene casi un 60% de oposición y de rechazo, el gobierno. Entonces no tiene mucho sentido, es realmente un salvavidas de plomo que el presidente y el gobierno, el oficialismo, que está muy mal evaluado, se abrace a la campaña del texto constitucional, porque creo que construye un escenario y un resultado bastante contraproducente. Y usted puede notar que también hay fricciones en el diseño estratégico entre un gobierno que quiere aparecer y que quiere participar activamente en la territorial, y por ejemplo sectores del Partido Comunista o de Aprodignidad, que son más bien partidarios que una estructura distinta al gobierno se despliegue por el territorio para tener mejores resultados. Entonces aquí hay cuestiones tácticas, estratégicas que son súper relevantes para lo que queda para la semana y media que queda. ¿Y cómo valorar, para cerrar entonces ya esta entrevista, Marcelo, cómo valorar lo ocurrido en el anterior referéndum donde ganó el sí, que fue súper potente, obviamente fue incluso motivo de análisis, enfoques, libros, documentales, películas, cuando se preveía que posiblemente también perdía el sí? ¿Es posible tener una sorpresa que calce en esa lógica del comportamiento político de los chilenos frente a la urna? Bueno, siempre está, porque son 10 puntos o 7 puntos, y ya le digo, si la campaña territorial se hace de buena manera en estos últimos días, evidentemente 800.000 votos son remontables, es decir, no es un imposible, pero claramente si uno habla de lo más probable hoy día es que gane el rechazo. Y nuevamente digo, eso se explica por aciertos de la oposición, pero también por errores importantes del oficialismo. Ahora, ¿qué pasó con el 80%? Yo sigo creyendo, Orlando, que más de 2/3 del país quiere derogar la constitución del dictador, quiere superar la constitución de la dictadura. Pero importan los qué en política y también importan los cómo. Y creo que en los cómo los sectores progresistas en Chile deben aprender de esta lección para poder, e incluso en el caso que gane el apruebo, porque quedan 4 años de gobierno para el presidente Boric y tiene un programa que recoge precisamente las aspiraciones del estallido social y de múltiples sectores con una cuota de apoyo parlamentario que es minoritaria. Entonces creo que acá hay que sacar lecciones para que efectivamente estos 4 años sean 4 años de transformaciones y no solamente de una mera administración de crisis, que es lo que hasta el momento ha podido hacer el gobierno de Boric, quizás por un poco de ingenuidad y quizás también por un exceso de confianza en ciertos sectores. Claro que sí, muchísimas gracias, Marcelo. Muy importante lo que nos acaba de mencionar y nos pone a reflexionar también sobre lo que está pasando en Chile en estos momentos. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego, que esté muy bien, Orlando. Gracias a Marcelo Mela a propósito de este tema que digo es de interés para el análisis político, es fascinante, pero de preocupación en caso de que gane el rechazo en Chile con todo lo que eso implica. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Chao, chao.